la clase anterior vimos las entradas y las salidas, pero en pantalla. Y vimos 3 formas de manipular el flujo de salida. ¿Recuerdan cuáles son las 3 maneras? Por banderas. Banderas. Siguiente. ¿Cuál es la otra manera? No sé si soy yo el que no los oigo o ustedes. A mí. También manipuladores. Manipuladores, correcto. Y ambas manipuladores con argumentos. Correcto. Banderas y manipuladores están incluidas en la librería IOStream. Y manipuladores con parámetros ya están en la librería IOManic, ¿verdad? Bueno, así le digo yo, no sé si será la mejor pronunciación. Ok, entonces comenzamos. Ahora comenzamos con lo que son entradas y salidas, pero en archivo. Olvídense de cómo lo hacíamos en C, porque ahora se hace mucho más fácil. Y todos los manipuladores, banderas que ya vimos, se siguen usando acá. Entonces, en C se puede considerar que un archivo es también un string, ¿verdad? Solo que ahora, en lugar de usar cin y cout, voy a crear mis objetos que van a estar dirigidos al archivo. Pero todos los manipuladores que nosotros vimos ya, vamos a poder seguirlos utilizando. Las banderas y los manipuladores, todo lo que conocemos hasta ahora de entradas y salidas, lo vamos a usar. Aquí un ejemplo sencillo. Si yo quiero imprimir en pantalla, yo escribo cout y al final escribo NDL. ¿Qué es esto? Ahora que ya lo conocemos. ¿Es una bandera o un manipulador? Manipulador. Es un manipulador, ¿verdad? Solo que este no existe en forma de bandera, pero nos da la idea de para que nos ayude a diferenciar una cosa de la otra. Pues resulta que en C++ yo lo único que tengo que hacer es crear un objeto que me controle el flujo. Y yo le doy cualquier nombre. Y le digo a qué archivo quiero escribir. La palabra yo la invento y lo demás es exactamente igual. Así que a continuación vamos a ver cómo se hace eso. Aquí una explicación bastante breve de las librerías involucradas y aquí se viene. A diferencia de los string en un dispositivo estándar, aquí nosotros necesitamos abrir un archivo, ¿verdad? Porque no es a pantalla ni tampoco es el teclado, sino que quiero dirigirme a un archivo. Y tengo que agregar las librerías. Ustedes pueden agregar la IF indicando que van a hacer una entrada a un archivo o pueden agregar la OF. Pero si no, de una vez podemos agregar la FString que tiene incluida ambas cosas, ¿verdad? Podemos de una vez hacerlo así. Pero como aquí las librerías siguen siendo también nombres de clases, estas palabras siempre las vamos a ocupar, ¿verdad? Son clases y va a depender de si voy a leer o si voy a escribir un archivo. Vamos de una vez ya a la práctica. Con este ejemplo sencillo vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Para empezar, voy a incluir la librería FString. Y este ejemplo va a ser para escribir en archivo. En lugar de mandarlo a la pantalla, o puedo también mandarlo a la pantalla,
voy a escribir en el archivo. En este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Voy a escribir en pantalla y además en archivo? ¿O qué creen ustedes? Solo con esas líneas que están ahí. Sería solo en archivo porque no he incluido la IOStream. Correcto. Si yo quisiera hacer ambas cosas, pues habría que agregar la otra librería. Bien, entonces comenzamos y como yo quiero escribir, es una operación de salida, llamémosla así. Out. Entonces, escribir out en un file, ¿verdad? Escribir en un archivo. Y al objeto yo le llamé escribir, porque se trata de escritura. Una vez que ya creé el objeto, es lo bonito, ¿verdad? Que puedo usar el operador punto y le digo, quiero que ese objeto abra un archivo. Y yo le llamo txt. ¿Se recuerdan de que para abrir archivos hay atributos? Abrir un archivo nuevo, abrir un archivo y que me lo borre, abrir un archivo y que lleve el cursor hasta la última cosa escrita. Bueno, esos atributos también existen aquí y ya los vamos a ver. Pero ahorita asumamos que es un archivo nuevo. Como ya lo tengo abierto, se fijan cómo estoy usando el objeto. Como si fuera cout. ¿Ya? Solo escribo esto y lo mando. Así que si yo quisiera utilizar manipuladores o banderas, simplemente reemplazaría en lugar de cout, lo que ahora iría es script. Es una enorme ventaja, ¿verdad? Si estuviera usando manipuladores con parámetro, también se podría, ¿verdad? Es también otra cosa que podría ocurrir. Simplemente mando a escribir 3 líneas y cierro el programa, ¿verdad? Escribo esto, escribo este otro y cierro el programa. Yo me detendría aquí si estuviéramos allá en la clase o con algo que fuera completamente nuevo y le diría digítelo. Pero vamos a hacer otro código más adelante que va en la misma idea. Ahí en negrilla les he puesto las cosas más importantes. Primero, es lo que estoy haciendo en la línea 6. Ya les he dicho que cuando muchos de ustedes saben hacer esto y rápido lo entienden, pero verbalizarlo le ayuda a que se les quede y también le ayudan a sus compañeros que aún no lo han captado. ¿Qué estoy haciendo en la línea 6? Creando el archivo de escritura. Está bien, estamos creando, pero no es el archivo. Indicando que se va a escribir. Me parece muy buena forma de decirlo, pero ¿qué estoy haciendo en realidad? Está creando un objeto de tipo offstream. Correcto, ¿verdad? Aunque está escrito ahí, pero básicamente quiero que lo tengan así claro. Una vez que creé el objeto que ya es para escribir, ¿cómo sabemos que es para escribir? No porque dice ESCR, no es por eso. ¿Cómo sabemos que es para escribir? Por el OF, es out file. Correcto. Cuando sea para leer un archivo, ¿cuál va a ser? IF. Exacto, muy bien. ¿Qué estoy haciendo en la línea 7? Creando el archivo texto.txt. Muy bien. ¿Y para qué estoy creando ese archivo? ¿Para leerlo o para escribirlo? Para escribirlo. ¿Cómo lo sé? Porque ahí en ningún lado dice eso. Desde el momento que usted escribe offstream o por decir out f-stream. Exacto. Desde el momento en que creé el objeto, desde ese momento pasó eso. Entonces no se confundan. Aquí puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Aquí, si quieren, lo escribimos en inglés, ¿verdad? Read. Y aquí falta nada.
y seguimos escribiéndolo igual acá, pero lo que le da el atributo de lectura es esto, ¿verdad? No es la palabra esa escribir. Y por último, en la línea, una vez que lo tenemos abierto, comenzamos a escribir lo que querramos. Y por último, en la línea 11, pues procedemos a cerrarlo. En las siguientes diapositivas me detengo a explicar esto línea por línea, pero es lo que hemos estado haciendo justo en este momento. Aquí se viene el detalle que les mencionaba. Si ustedes no le quieren escribir la O acá, sino que quieren tener códigos más genéricos, ustedes solo llaman a la clase fstring, pero luego tienen que explicarle qué es de salida. Entonces yo prefiero que usen la otra, que es más obvia, pero pues se encuentran en internet estudiando un código, sabrán que lo que pasa es esto, ¿verdad? Y en lugar de escribir aquí la I o la O, yo se lo coloco como atributo. O sea, vean qué interesante. Esta función open, ella es una función tanto para leer como para escribir. Pero si él detecta, está sobrecargada, ¿verdad? Si detecta y el objeto es de escritura, pues ya no falta nada. Si detecta que es de lectura, ya. Pero cuando el objeto que creamos es genérico, hay que aclararle si es de salida o si es de entrada. Es otra forma de hacerlo. Puedo usar los manipuladores. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Quiero concluir con este ejemplo para que hagan las preguntas, si acaso van quedando dudas. Ahora incluí la librería IOString. ¿Por qué? Porque los manipuladores sin argumentos están ahí. No voy a poder usar EC, DEC, ¿cuál otra? Todas esas palabras en inglés que vimos el lunes, porque ellas están acá, ¿verdad? Entonces necesito llamarla. He incluido la librería IOManic porque este es un ejemplo un tanto híbrido, hay un poco de todo, pero lo que quiero ilustrar es que todo lo que toquemos y manipulemos va a ser escrito en el archivo, no en la pantalla. Ok, entonces comenzamos. Vean, solo he definido un número. Todo lo que he hecho es definir un número entero. Ese entero es el que vamos a manipular. Le digo, introduzca un número y lo leo en número. Ahora, ¿qué estoy haciendo en la línea 12? Creando el archivo de escritura. Casi estoy seguro que usted ya sabe qué es lo que estoy haciendo, pero no estoy creando el archivo de escritura. Está creando el objeto, pero no sé si está indicando en la misma línea cuál va a ser el archivo al que va a escribir. Excelente. Ahora en una sola línea hago algo que hice en dos en el caso anterior. Muy bien. El primero que contestó estaba no correcto, pero ya se fijaron. Ahora la línea 6 y la línea 7 la hago en un solo línea, ¿verdad? De una vez escribo offstring y de una vez lo abro como si fuera una función. Entonces el programa entiende, el programa entiende, acá, vean, de una vez le digo que lo abra. Entonces, ¿cómo se va a llamar el objeto para escribir? En este caso, Archivo. ¿cómo le había llamado en el ejemplo anterior? Escribir. Ajá, SSR, ¿verdad? Refiriéndome a escribir, correcto. Bien. Entonces, lo que allá hacía en la línea 6 y 7, aquí lo hago en una sola. Perdón.
Eso se puede hacer, ¿verdad? Ustedes usen la forma que quieran, pero cuando lo uso de esta manera, se le suele llamar constructor. Quiero que esta palabrita también se la vayan grabando, porque cuando comencemos nosotros a hacer nuestras propias clases, algo de obligación, algo obligatorio es hacerle un constructor. El programa entiende que al pasarle este argumento, entre comillas, le estoy diciendo que esto apunte ahí y que va a ser para escritura, ¿verdad? Bueno, ustedes digitan un número y este número está en base 10 y comienza a escribirse en el archivo. Luego en la línea 14, a ver, ¿es una bandera? ¿Es un manipulador? ¿O es un manipulador con argumentos? De todas las sintaxis que vimos el lunes, ¿cuál de las tres es? No teman equivocarse, esto nos da la oportunidad de practicar, así que si gusta un poco rápido para avanzar. ¿Cuál de los tres modos es este? Veo que alguien contestó aquí en texto y justo, ¿verdad? Esa sintaxis es para manipulador con argumentos. Porque si estuviéramos en manipuladores, ¿cuáles son las funciones que se usan? Si gusta, habiliten el micrófono, porque así le damos fluidez a esto. Para activar, ¿cuál es? Set F. Correcto. ¿Y para desactivar? Unset F. Exacto. Entonces, en manipuladores con argumentos, con reset, IOS, flan, equivale a desactivar, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo, ya no lo muestre como decimal. Quiero que ahora lo muestre como hexa, ¿verdad? Entonces, estas dos funciones son para manipuladores con argumentos. Entonces, vamos haciendo el ejercicio así, digamos. Supóngase que el número que leí es 77. ¿Cómo creen que se va a mostrar en pantalla lo que veo en la línea 16? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien puede suponer qué es lo que va a aparecer? Dígame. No quiero que haga la conversión, sino que ¿qué va a aparecer ahí? ¿Va a aparecer el número hexadecimal o decimal? El número hexadecimal. Correcto. Si hubiera una letra, ¿va a aparecer mayúscula o minúscula? Minúscula. Correcto. Hace poco yo les mandé el número que leí 77, ¿verdad? Aquí lo muestra en base 10 y aquí está en hexa, 4D. Hace poco les mandé algo que encontré en internet, que lo dijo alguien, entiendo yo, muy importante en esto de programación. Primero resuelva el problema y luego escriba el código. Entonces, yo no quisiera que ustedes estén ahí compilando y que a fuerza del compilador vayan sabiendo lo que pasa. Ustedes son los programadores, entonces ustedes deberían de saber qué hace esto con solo ver las líneas, más que en eléctrica hacemos códigos tan cortos, ¿verdad? Ya les he dicho siempre eso. Los códigos que hacemos acá no van a pasar nunca de 50 líneas, ¿verdad? Si acaso, a lo mucho. Entonces, y C no tiene tanto adorno, entonces no hay líneas solo de adorno, sino que solo lo muy operativo. Así que ustedes deben ver el código y saber qué va a pasar. Vean por dónde vamos. Estamos con el 4 y con la D minúscula. Sigamos escribiendo este código. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sigo usando manipuladores con argumentos, ¿verdad? La sintaxis que vimos para manipuladores con argumentos. ¿Qué estoy haciendo ahí?
Convirtiéndolo la letra minúscula a mayúscula y mostrando la base. Correcto. Ahora va a aparecer 0x, que indica que es un hexa, un 4 y la D en mayúscula. Ya lo voy a mostrar aquí. Y todo lo está mandando a un archivo. Luego apago esas dos cosas, ¿verdad? Las desactivo. Y ahora me interesa mostrarlo de otra manera. Ese número 77, vean, ya apagué la letra mayúscula, el mostrar la base, el hexa, ya volvió a ser decimal. Entonces ahora me interesa que haga esto, miren. Quiero que muestre el punto. Quiero que muestre el punto. Luego también quiero que muestre en notación no científica, voy a llamarla así, ¿verdad? Que muestre la notación de un número que es un número punto flotante. Y además, si es positivo, quiero que le coloque el punto, el signo más. Aquí lo obligo a que ese 77 se comporte como un fraccionario para que pueda aparecer esos números. Luego finalmente reseteo todo y vuelve a la forma original. Entonces miren, aquí está. Tanto la X como la D aparece en mayúscula. En el siguiente, como lo obligué a que le ponga el signo más y como lo obligué a que fuera fixes, aunque sea un entero, él coloca todo esto. Por defecto siempre va a colocar 6. Si nosotros queremos ya controlar el número, ahí. Luego apago todo eso y él vuelve a ser el entero que leímos en su momento. Como todo esto lo estoy mandando a un archivo, no a pantalla, el archivo me quedaría de esta manera. Les gustaría tener este código, pero lo que pasa es que les paso códigos, pero primero es que aquí pregunten y aquí se salgan de dudas, ¿verdad? Dígame. Entonces, digamos que con las banderas podríamos, bueno, digamos que supondría yo que es la base, digamos, de todos los conversores que hay en línea, por decir así. Sí, definitivamente. Claro que lenguajes como HTML y CSS, que es donde se hace casi toda la web ahora, debe tener estas funciones y un montón de funciones más potentes, ¿verdad? Para cosas así. Sí. Gracias. Ok. Qué bueno que participa. ¿Alguien más que tenga un comentario, una pregunta, algo sobre el código? Vamos a ver, les voy a compartir este código porque me parece que puede ser un código base para las tareas que estoy dejando, pero no se casen con este código, ¿verdad? Es decir, esto solo es una forma de hacer algo, puede haber un montón de cosas más y que ustedes la pueden aprender a partir de acá, ¿verdad? Entonces este se llamaba File 2, creo, File 2, sí, este es. Ok, aquí les estoy colocando en el chat el código para que lo vean en línea y también para que lo bajen a un archivo .cpp, ¿verdad? Y lo puedan compilar ustedes. Si lo compilan, se darán cuenta que lo que les genera ya no es algo en pantalla, ¿verdad? Sino que todo lo que les genera es algo que lo envía a un archivo, ¿verdad? Un archivo que se crea en el proceso. ¿Lo tienen ahí?
Ok, entonces, aquí se viene una etapa, jóvenes, que simplemente hay que estudiar y repasar. Es decir, no podemos seguir haciendo N códigos y tener todas las posibilidades, ¿verdad? En el examen tampoco habrá la redacción de un examen que no hay en qué hacer, sino que el examen sale. Aquí se me ocurre que estos números los muestre otra vez en minúscula y simplemente es hacer uso de todo lo que estamos aprendiendo acá. Bueno, les dije de que aquí asumíamos en todos estos ejemplos que nosotros estábamos abriendo archivos nuevos, ¿verdad? En todos los ejemplos asumíamos que estábamos abriendo archivos nuevos. Entonces ahora vamos a comenzar a ver los modos de apertura, lo mismo que mirábamos en C. Entonces, está el modo de apertura in y out cuando nosotros no usamos estas clases. Yo les sugiero que usen estas, ¿verdad? Es lo mejor. Pero estas otras sí son importantes. Miren, si ustedes le escriben app, él va a llevar el apuntador del archivo al final. Si usted le escribe en trunc, él va a ver si el archivo existe, lo crea. Y si no existe, lo crea. Y si existe, va a borrar el contenido. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a colocarle siempre cualquiera de estos modos de apertura. Y si ustedes quieren usar solo fstring, además tendrá que colocarle estos otros modos de apertura, ¿verdad? Entonces va a ir algo así, miren. Offstring, archivo, datos, coma, iOS, app. ¿Con esto qué le estamos diciendo? Que escriba al final de la línea del último texto. Muy bien, ya tengo mi archivo de texto, le digo que escriba al final. Luego, el otro, el trunc, ese borra. No importa lo que usted tenga en el archivo, siempre lo va a borrar. Ok, preguntas hasta aquí sobre la lectura de archivos. Perdón, sobre la escritura, ajá. Y la ubicación, digamos, del archivo .txt, ¿dónde deberá estar? Como la forma en la que lo estamos haciendo, él asume esto, miren, muy buena pregunta. No sé aquí. Como ustedes lo colocan entre comillas, él asume que este archivo está donde está el CPP. Si ustedes quieren colocarlo en un lugar diferente, le dan C, dos puntos, pleca, mis documentos, ¿verdad? Hasta que llegan a datos, txt. Ya, aquí entre comillas va la dirección. Asumimos que la dirección, cuando la coloco de esta forma, es porque está en la carpeta actual. Le llamamos carpeta actual a la misma carpeta donde está el archivo .cpp. ¿Queda contestada su pregunta? No, gracias. Ok. ¿Otra pregunta sobre escribir en archivos? Vaya, ahí mismo donde está la de escritura, también está la de lectura. Entonces vamos a pasar ahora a ver cómo se lee un archivo. Aquí los cuidados que hay que tener son exactamente los mismos que hablábamos en C. Normalmente las bases de datos son archivos que están sin formato. Ahí no hay letra negrilla, no hay letra grande, no hay nada, ¿verdad? Allá están guardados puro texto en código ASCII. Algunas veces se guarda en código binario, otras veces se guarda codificado. Es decir, que en el byte, en los 8 bits, que tiene información suya, le meten otros 8 bits o 16 bits
de ceros y unos que solo alguien sabe cómo encriptar y cómo desencriptar, ¿verdad? Entonces se pueden volver archivos enormes, pero los datos reales puede ser un tercio o un cuarto, porque todo está ahí almacenado de manera encriptada. Entonces, independientemente de cómo se haya guardado, cuando nosotros lo leemos, es importante saber cómo está almacenado. No es solo de ir a leer por leer, sino que uno tiene que saber cómo lo almacenó. Así que vamos a intentar visualizar eso. Otro problema que puede aparecer a la hora de leer es que nos dé falla. O sea, a la hora de crear es bien fácil, pero a la hora de leer, por ejemplo, la dirección está incorrecta y no está en ese directorio o carpeta, se puede dar fallas. Una vez que lo abre, nosotros tenemos que saber dónde termina el archivo. ¿Se recuerdan de esta operación? Es una función miembro que tiene ya aquí. Significa end on file, fin del archivo. Entonces, la lectura requiere más cuidados. La mayoría de las cosas, de los conceptos ya los vimos en C, pero ahora vamos a ver la sintaxis. Así que si usted nunca había abierto un archivo para lectura, todo lo que veamos aquí está fácil de digerir. Pero si se recuerdan del ciclo anterior, estas cosas ya las conocíamos. Cuando se va a leer un archivo, primero hay que asegurarse que no produzca una falla, porque es probable que lo hayamos puesto en una carpeta diferente o cualquier otro error de eso, y que también al abrirlo, nosotros nos aseguremos de que el bucle se cierre cuando el archivo se acabe. Entonces son dos cosas que no ocupamos hacerlo cuando lo estamos escribiendo el archivo. Vamos con un ejemplo lo más sencillo posible. Por favor, todos, si algunos estaban ahí echándose el café, no, ustedes no están en la edad de café, ¿verdad? Pero si estaban ahí, por favor presten atención porque estas cosas se vuelven complicadas ya la suma de todo lo que vemos, pero cada ejercicio está muy, muy elemental, podría ser más complejo. Vale. Incluyo la librería IOStream porque quiero usar algún CAO, algo quiero mostrar en pantalla. De hecho, quiero leer el archivo para mostrarlo en pantalla. Cuando guardo un archivo, no importa el contenido de este, yo lo guardo y es una cadena. Es una cadena, no hay manera de hacer otra cosa. Es una cadena que se quedó ahí. Entonces, esa cadena yo la necesito recuperar. Y si esa cadena está con números, y si esa cadena no es una cadena, sino que son números los que ocupo recuperar, bueno, en principio yo lo que tengo que asegurarme es que el puntero esté en el lugar correcto. Entonces, pensemos ahorita en letras. El archivo que guardamos, ahora lo voy a recuperar. Entonces, yo guardé un párrafo. Bajé de internet un párrafo y lo guardé en un archivo de texto que se llama párrafo. Vean el primer cambio. Ahora ya es I. Le di leer, ¿verdad? Pero aquí pueden poner cualquier palabra. Y una vez que lo creé, si se fijan, de una vez lo creé y de una vez le dije a dónde lo estoy apuntando. No es lo mejor decir apuntar porque es volver al vocabulario de C, que lo hacíamos con punteros. Pero al final eso es lo que hace, ¿verdad? Abrimos el archivo párrafos.txt para manejarlo con el objeto leer y lo vamos a usar para lectura. Por eso está la I de in. Como todo es clases, es bonito porque siempre voy a usar el operador punto. Entonces le digo, mire, por favor, verifíqueme que este objeto apuntando a este párrafo no da una falla. Entonces ya la función ya la hizo alguien. Si devuelve, como la función es para detectar fallas. Supónganse que yo los pongo a hacer a ustedes una función de detectar fallas. Si hay una falla, ¿qué es lo que mandarían? ¿Qué valor booleano mandarían? ¿0 o 1? 0. 0. No, la función lo que hace es decirme si hay una falla. ¿Hay una falla? 1, sí hay una falla.
Pues esa es la lógica de esta función, quien las hizo, ¿verdad? Lo que le pregunta a usted, mire, ¿hay una falla? Y él le dice sí o no. Entonces, el sí se lo dice con un 1. ¿Por qué no estoy usando cout? ¿Se recuerdan cuando les hablé de esto? Porque ese es el objeto. Ah, no. Ok. A ver, alguien que se recuerde. ¿Para qué sirve ser? Empecemos por ahí. ¿Es para leer el teclado o para mostrar en pantalla? Es para mostrar en pantalla. Les recuerdo que era como un mensaje para dispositivos estándar, que eran los de pantalla y teclado. Correcto. Y la palabra lo dice, ¿verdad? Es para mostrar en pantalla mensajes de error. Porque esto no se queda en el buffer, no se queda en el string. Si se pudo mostrar bien, si no, no queda ahí estorbando para otro procedimiento. Pero si ustedes quieren usar cout, va a funcionar. Va. Si eso es cierto, ahí termina. Pero si eso es falso, es que el programa, es que el archivo existe. Entonces me voy al caso else. El caso else, comienzo preguntándole. A ver, otra vez. Si yo los pusiera a ustedes a hacer una función que me indique el fin de línea, ¿qué es lo que me devolvería esa función? ¿Qué es la función EOF? ¿Qué valor de booleano me devuelve? ¿Cuándo me devolvería el 1? Cuando llegue el final del archivo. Excelente. Resulta que el while se repite ¿cuándo? Cuando, mientras hace la lectura, todavía se tengan valores, que se tengan, por decir así, ¿cómo se llaman? Caracteres todavía en el archivo. Y ya cuando no detecta ninguno, levantan, o sea, se pone como en uno, pues, uno lógico. Excelente, pero vamos a lo más básico. ¿Cuándo es que el while se repite? ¿Cuando es cierto o cuando es falso? Cuando es cierto. Exacto. Entonces aquí suelo hacer mi tablita que no me queda tan bien, pero que la idea se explica. Imagínense que tiene 5 líneas. Llega aquí y corre la función. ¿Y qué va a devolver acá? El programa termina aquí, ¿verdad? Entonces falta todavía. El archivo termina ahí. Falta todavía. Cuando llega aquí, ¿qué devuelve la función EOF? ¿Un 0 o un 1? Un 0. Él devuelve un 0 porque él no ha llegado al final. Él solo va a devolver un 1 aquí. Entonces, si yo le pasara un 0 al while, ¿qué pasaría? Se rompería el bucle. Se lo rompe. Entonces, por eso es que me toca, miren, a ese 0 que me devuelve, me toca negarlo, ¿verdad? Me toca negarlo. Bien, sigue la siguiente línea. ¿Qué devuelve aquí? 0 o 1, la función EOF. 0. 0. Y lo vuelvo a negar para que siga ahí. Finalmente va a pasar lo mismo aquí hasta que llegue. Finalmente devuelve un 1. Porque la función es para detectar el fin del archivo. Él aquí va a devolver un 1. Pero como lo niego, ¿en qué se me convierte? Un 0. En un 0, ¿verdad? Y entonces se me rompe el bucle. Bueno, mientras estamos entonces leyendo y que el bucle se va a seguir repitiendo, ¿qué es lo que hago con el párrafo? En el char que creé,
yo comienzo a usar la función getLight, que la vamos a ver en la siguiente clase. Comienzo a usar la función getLight, le paso el tamaño de esa función, perdón, de esa cadena, y lo almaceno. Una vez que la he capturado, la muestro en pantalla. Como yo no sé qué tan grande es el párrafo, me copié un blog de 100 líneas, entonces yo quiero que en pantalla me muestre 24 líneas y luego que se detenga y que diga continúa, ¿verdad? Vean, y hago una pausa. Pero si el párrafo es de menos de 24 líneas, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, cada vez que haya corrido 24 líneas, él va a poder hacer eso. Y ahí está. Cada vez que el contador sea un divisor de 24, él va a hacer una pausa. Estas líneas solo son para que no me muestre en pantalla todas el texto, y si es muy grande no lo voy a poder leer. Simplemente cierro el while, cierro el archivo de lectura, solo lo estaba leyendo, no lo he modificado, y termino mi programa, ¿verdad? Me gustaría mostrárselos. Vamos a ver si puedo. Se llama archivo 3, ¿verdad? Y párrafo está aquí. Como el DC++ siempre da ese problema, vamos a compartir toda la pantalla. Bien, vean, el párrafo que yo tengo es bastante largo, ¿verdad? Cambio del paradigma de metodología en la educación. Uno de los objetos fundamentales en el proceso de convergencia europea es promover el cambio de metodología de la enseñanza superior. Un cambio de paradigma centrado en el eje de la enseñanza sobre el aprendizaje autónomo del alumno, ¿verdad? Eso que les digo yo es de estas cosas que he leído en los últimos años. En clase, porque el curso es presencial, pregunte, haga consultas, pero si no, complételo con todo lo que está disponible en internet. Ese es el párrafo que voy a leer. Entonces vamos a compilar. Como todo lo he compilado en Linux, espero que no me dé ningún error. ¿Verdad? No hay ningún error. Ahora lo ejecuto. Entonces vean. Como este ejemplo lo hice en Linux, es un problema con las letras tildadas. No sé cómo lo almacena ya, pero todas, miren, la ñ, las letras tildadas, todas salen mal. Entonces vean, como tiene más de 24 líneas, ¿qué se hizo? Como tiene más de 24 líneas, él llegó hasta Deven. Llegó hasta aquí, miren, estas son 24 líneas, ¿ves? Entonces, ahora que le dé Enter, él va a comenzar a mostrar estas otras, va a detectar el final, ¿verdad? Como está un get ahí esperando, le doy Enter, elegido, sí, y ya agrega las otras líneas, miren, las que faltaban. Como no llegó a 24, supóngase que esto lo hago n veces. Y hoy lo vuelvo a ejecutar. Mire, aparece este continúa, aparece este otro continúa, porque él va mostrándome, porque si no, no lo podría leer. Esa es la lógica, ¿verdad? Y ahí va mostrándome para que me queden las líneas suficientes para leer.
Alguien dice que 24 líneas son las que se leen en consola, ¿verdad? Pero yo podría controlar eso y quizás hasta hacerlo menos, ¿verdad? Las líneas que sean necesarias. ¿Preguntas sobre el código? No entendí eso último, ingeniero. ¿Lo podría volver a explicar? Sobre lo de las 24 líneas. Lo sobre cómo después de cuando se decía continúa, volvió a darle enter y volvió a terminar de imprimirlo. Ok. ¿Se fijaron que ahora, cómo hago para ver las líneas aquí para ver el número de líneas acá? Bueno, no se puede. Miren, tiene 87 líneas. ¿Se fijan? Esta es la línea 87. La línea 24 está aquí, miren. Esta es la línea 24. Pues yo he hecho mi programa para que me muestre primero este pedazo, porque si no, no lo voy a poder leer. Luego le doy Enter y me va a mostrar hasta la línea 48. ¿Ya? Luego le voy a dar otro Enter y como ya terminó, ¿verdad? Esto es lo que voy haciendo, mira. Él me aló solo las primeras 24 líneas. Va, lee, la imprime, línea 1. Verifica si este contador que comenzó en 1, ahora que ya le sumé, ¿verdad? Hoy vale 2. Él verifica si es un divisor de 24, ¿verdad? Como no es un divisor de 24, no hace nada de todo esto, no hace esto ni esto, y vuelve. El cursor llegó hasta aquí. Ahora viene y lee toda la otra fila. Y otra vez, vuelve a averiguar en la línea 21 a la 23 si ya llegó a la línea 24. Finalmente llega a la línea 24, acá. Les dice 24, modo 24 es igual a 0, sí. Entonces mande a imprimir en pantalla la palabra continúa y haga una pausa. Cuando yo le doy aquí Enter, la continúa anterior se queda aquí, mira. Y ahora volvió otra vez a hacer exactamente lo mismo. Leyó la línea 25, la línea 26, hasta llegar a la línea 48, como les dije. Aquí llegaba la línea 48, vean, línea 48. Y eso es lo que estoy viendo ahora, hasta la línea 48. En Linux es justo lo que cabe. Si se fijan aquí, en esta consola simulada de Windows, quizás cabrían 28 líneas. ¿Se fijan? Podrían caber 26, ya, quitando estas dos. Ahora, ¿hasta cuál voy a llegar? ¿Hasta cuál voy a mostrar? 48 más 12. Perdón, 48 más 24. Más 24. 72. Entonces va a llegar hasta aquí, miren. 72. En realidad va a llegar hasta acá, hasta él. Vamos a ver si es cierto. No me lo... Ahí está. Vean, llego hasta él. Y otra vez se queda ahí en pausa, ¿verdad? Hasta él llegó. ¿Verdad? Ahora, ¿hasta cuál llegaría? Más 24. Serían 96, ¿verdad? 96. Pero como mide menos, ahí va a terminar el programa, ¿verdad? De hecho, ahí terminó, ¿verdad? ¿De dónde me inventé las 24? Porque en consola de Linux, así en texto suele ser eso, el número de filas visibles. Y allá sí corro en una consola de verdad. Pero yo puedo darle el ancho que quiera, que podría darle más, pero a eso me refiero. Estas líneas son innecesarias. Si usted, por ejemplo, se las voy a quitar, mira. Cierro esta. ¿Cuál va a ser el problema ahora? ¿Cuál va a ser la situación? Quitándole esas líneas. ¿Qué hice? ¿Alguna llave ahí que no debía cerrar? Ah, sí. Tiene llave, listo. Entonces el problema ahora es que él lo mostró de un solo, mira. En Linux no se puede hacer esto, de ir hacia arriba, pero como esta es una consola simulada, sí puedo, ¿verdad? No se puede esto, de ir y bajar.
¿De acuerdo? Quien hizo la pregunta, ¿le captó la idea de este código? Entonces lo que ocurría era de que hacía las pausas de 24 en 24 y por eso, Para poder leerlo, Ajá. para poder leerlo yo. Ajá, esto es para el usuario. y por eso cada vez que daba enter, digamos que volvía, o sea, dejaba de hacer la pausa y volvía a leer la siguiente 24. Exacto. Correcto. Aquí mira, con la función que les dije el día lunes, aquí lo obligaba a que se quedara esperando que yo tocara la tecla, pero no lo guardo en ningún lado. Mira, el paréntesis está vacío, no como aquí que sí le he colocado algo adentro, ¿ve? Pero es porque el archivo es muy grande, en este caso, ¿verdad? Eso es lo que intentaba ilustrar. Pues sí, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, excelente. Así que sugerencia, miren, puede ser más complejo, pero yo les sugiero que por lo menos cuando van a hacer lectura, siempre le coloquen en un if el file. Y si no es erróneo, todo lo que van a hacer va a ir dentro de un else. Todo el resto va dentro de un else. ¿Por qué no lleva llave el else? Porque el else solo ve a este while. Miren, todo lo que está en el while. Entonces, un bloque así es el que tendrán que hacer. Estamos en pantalla completa, ¿verdad? Volvamos acá. Creo que lo que hemos estado haciendo es lo que estoy explicando aquí en texto, que ahí les va a quedar en la presentación, pero lo hemos estado explicando directamente en el código. Hay más cosas. Por ejemplo, además del file, que es el que vamos a usar nosotros, no se preocupen, existe el GUID. Y es como una operación previa. Dice, no, ¿verdad? Todo salió bien. Y también existe el opuesto, que es el bad. Y cuando algo no salió bien, también devuelve un 1. Así que esto podría volverse más complejo. Pero yo creería que no se preocupen y piensen que lo que vamos a hacer, lo más que vamos a usar es el file, ¿verdad? No vayan a preocuparse de que vamos a usar mucho más. Aquí hay un ejemplo que tiene todo eso, pero no es para que se vayan ahí a preocupar. Vamos a usar más que todo lo primero. Vean. Aquí. Vaya, creía que usaba todo. En este caso, miren, lo que hago es mostrar en pantalla el archivo que generamos en el código 1, ¿verdad? El texto aquel que hicimos, aquí lo muestro en pantalla. Creo que ya con el anterior quedó eso cubierto. Aquí lo tenía como ejercicio, miren. Lo tenía como ejercicio, quería que lo hicieran ustedes, pero no importa. La misma idea, ¿verdad? ¿Qué me falta aquí, en este código? ¿Qué debería haberle puesto? Que les dije que es lo mínimo que quiero que pongan. ¿Qué función? Al momento de leer. Para ver si tiene error, fail. Ajá. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función que hay que ponerle? CR. No. No se preocupe. La función file. La función file, ¿verdad? Básicamente es la única. Esta no la vamos a usar, pero ahí está. Esta es la que vamos a usar. Y esta que es obligatorio, porque esto es obligatorio, la única forma de romper el bucle, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me falta en este ejemplo es la función file. ¿Dónde va la función file? ¿Entre qué líneas iría? Antes del Entre while. Ajá. ¿Entre la línea cuál? Entre las líneas 7 y 8. Correcto. Y tenemos el ejemplo que hicimos antes, miren. ¿Dónde está? Vean. Lo abrimos para escritura, para lectura, y luego verificamos que no haya un error. Justo después, con el else, abrimos el while, ¿verdad?
Entonces eso es lo que le falta a este ejemplo sencillo. Lo abrimos y acá viene el if para verificar si no dio error y luego el else para hacer todo esto. Todo esto. Entonces ustedes pueden agregarle eso, ¿verdad? Ya les voy a compartir la presentación para que ustedes lo puedan trabajar. Se fijan en esto de la lectura, ¿cuál es el problema que tenemos? Yo puedo solo leer el archivo al principio o al final, pero C++ tiene otras funciones que me permiten leer un archivo haciendo saltos, como un acceso aleatorio, y las que más se usan suele ser la función seek, que más o menos tiene la idea de buscar. La seek que termina en G es para decir que es de lectura, digamos así, y la seek que termina en P, digamos que es de escritura, ¿verdad? Ahí les he colocado de dónde vienen las letras y ya. Entonces, por ejemplo, tengo un archivo y yo quiero irme de una vez 10 bytes. Entonces el cursor va a avanzar hasta ahí. También yo quiero ir a un archivo, pero de una vez me quiero ir al final. O quiero ir a un archivo, pero quiero que de una vez se coloque al principio. Esto no tiene sentido porque es lo que él hace por defecto. Entonces uno puede controlar dónde quiero que aparezca el cursor, ¿verdad? Yo quiero controlar dónde es que quiero que aparezca el cursor. Si yo quiero saber en qué posición está el cursor en este momento, existe dos funciones muy parecidas a la anterior, ¿verdad? Esta se llamaba seek, esta se llama tell. Y es como, dígame, ¿verdad? Dígame dónde está. Y nosotros le podemos decir dónde está, sea como para cuando lo tengamos en modo lectura o cuando lo tengamos en modo escritura. Con esa información yo puedo saber dónde está y lo guardo en una variable, digamos que la variable se llama tamaño, y esa me puede servir para ver a dónde quiero ir, ¿verdad? Pero esto ya por ahora le llamo acceso avanzado. No significa que se llame acceso avanzado, no significa que no tenemos que aprender, hay que aprenderlo. Vamos a hacer un ejercicio, pero vean lo que hago yo. Imagínense que yo imprimo una línea que al final me dé un número, pero yo quiero que la siguiente vez aquí diga 2, la siguiente vez yo quiero que aquí diga 3. Yo no sé qué número fue el último, es decir, esto no se trata de ir a abrir el TXT y en base a eso averiguarlo, eso no tiene sentido, más si la base de datos ni siquiera es local, sino que está en alguna nube. Entonces yo lo que tengo que hacer es un programa que vaya a encontrar cuál fue el último número digitado. Entonces la única forma de hacer esto es usando las funciones avanzadas. ¿Se entiende el archivo TXT que quiero crear? ¿Alguien que me explique qué es el TXT que quiero crear para que le sea más fácil entender el código con el que lo creo? Bueno, estoy en pantalla completa, ¿verdad? Pero quiero ver si alguien está escribiendo o no. A ver, alguien que me diga.
Se crea un archivo y se va ejecutando y va creando lo que es los números, ¿verdad? Al final del texto. Entonces luego se cierra y si se quiere volver a ejecutar, revisa cuál fue el último número en el que se quedó para seguir desde ahí. Correcto. La cuestión es que, miren, que no me está generando el archivo esto, no sé por qué, necesito hacerlo. Bueno, ok. Entonces, ya lo explicó su compañero. Lo que quiero es que me genere un archivo que cada vez que lo imprima esto se vaya incrementando. Vale, veamos cómo se hace eso, pues. Ahí está todo ya, la base. Ya lo vamos a ver en Dev, C++. Vale. Comienzo. Vean que este archivo yo lo quiero leer y escribir. Eso está interesante. Entonces, primero creo un objeto para escritura y luego creo un objeto para lectura. Primero quiero leer, ¿verdad? Quiero leerlo y, como ustedes se fijaron, yo le coloqué un igual. Miren qué interesante esto. Yo le coloqué un igual. Ese igual no está ahí sin ninguna razón. Ese igual está ahí porque la función getLight, además de darle el nombre de la cadena donde voy a guardarlo y darle el tamaño, también yo le puedo decir hasta dónde quiero que lea. Entonces le digo que lea hasta el igual. Entonces yo uso alguna clase de carácter de control, ¿verdad? Entonces él primero lee hasta el igual. Luego le digo en la línea 15 con la función sec que se vaya hasta la última fila que haya en ese archivo. Váyase hasta la última. Entonces, él se va, suponiendo que esta fuera la última línea, él se va hasta aquí. Pero ahí no me sirve tampoco, porque aún yo necesito que esté en el... ¿dónde era? Yo necesito que esté en el 1, ¿verdad? Me fui hasta el final. No sabemos a dónde, pero le digo que en la última fila no se quede en la orilla, sino que se quede unos 25 o 20. Entonces lo que le estoy diciendo, miren qué interesante lo que estoy haciendo. Es que no solo le digo que vaya para el final, sino que yo calculo que 25 o 20 es como la mitad, así me lo imaginé. Probable que haya que cambiarlo, es como a la mitad. Una vez que me aseguro que el cursor está ahí a la mitad, ahora lo meto en un while. Miren, es un while vacío. Un while que lo único que hace es recorrer el puntero. Ahí sí hago una lectura secuencial. De aquí donde hice caer el puntero, ya lo comienzo a mover letra por letra. ¿Y hasta dónde lo muevo? Espero no estar moviendo muy rápido esto, o que allá se vea muy rápido en la transmisión. ¿A dónde lo muevo? Hasta el igual. Hasta el igual, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es recorrer, voy leyendo carácter por carácter, pero no lo guardo en ningún lado porque no me interesa, hasta que llega al igual. Es la última línea. Una vez que estoy en el igual, le doy leer N. ¿Qué era N? ¿Qué tipo de dato era?
¿Qué tipo de dato era n? ¿Lo recuerdan? ¿Lo ven? Ajá. ¿Qué tipo de dato es n? Entero. Es un entero. ¿Cómo hace leer para saber que es un entero? ¿Cómo hace leer para saber que es un entero? Yo lo había declarado como entero más antes. Correcto, pero ¿y leer? ¿Cómo es capaz de que el mismo leer me sirve para escribir cadenas y para escribir ese entero? Para leer ese entero. Está sobrecargado. Correcto. Aún todos los objetos para escribir o para leer en archivos están sobrecargados. Bueno, ya leímos el número, ya estuvo. O ya sabemos cuál es el último número. Ahora hay que escribir. Vean, lo abro, me aseguro de que no se arruine nada, ¿verdad? Me aseguro que se vaya al final y mando a imprimir la frase que tengo guardada ahí en la variable frase, le agrego el igual y este valor de n que leí, ahora lo sumo en 1. Miren, también lo muestro en pantalla y termina el programa. Veamos de qué estamos hablando. ¿Quién es? Les dije cómo se llama ese programa. Se llama frase 2. Ok, frase 2. Frase 2. Aquí está, frase. Y lo guarda en qué? En texto, ¿verdad? ¿Dónde es que lo guardaba? En frase 3. Ya. Frase. ¿Dónde está eso? Miren que no lo tengo, así que vamos a ver cómo le hacemos. Ya. Solo voy a crear, veamos. Vean lo que ha pasado, voy a compartirles todo. Resulta que no tengo este archivo txt. ¿Hay manera de que pueda comenzar esto sin que exista el archivo txt? No, porque lo primero que hago, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que hago? Abrir el archivo. Es abrirlo, ¿verdad? Entonces, como hubo ese pequeño error, ahorita lo vamos a corregir y vamos a sacarle provecho a esto.
lo que debe decir es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces lo vamos a usar. Lo que debe decir es esto. Y se llama frase 03, ¿verdad? Entonces le voy a cambiarle nombre aquí. Frase 03. Y ya está. Le vamos a dar a guardar. Va, entonces ahora lo voy a compilar. No da error. Y lo voy a ejecutar. Miren, ahora dice, esto se ha impreso 2 veces. Y si abro el archivo, está así. No debería de estar así. Debería de estar entonces esto acá y este acá. Vale, démosle guardar. Ejecutémoslo otra vez. Dice, esto se ha impreso un total de 3 veces. ¿Ven cómo va tomando el número y operándolo? Entonces vamos a ver aquí cómo lo imprimió. Hoy ya se arregló. Ya está bien. Entonces hoy ya se arregló. Entonces, como la primera línea la hice a mano, ¿verdad? Por eso es que está dando ese error. Subámosle y pongamos el cursor aquí. Vaya. Hagámoslo otra vez, otra ejecución. Esto se ha impreso un total de 4 veces. Y veamos qué ha pasado con el archivo. Ahí va. 4 veces. Y pues ya estaría de más dudar de qué es lo que va a seguir haciendo cada vez que lo ejecute. ¿Verdad? Vamos a ejecutar. Ejecutar. ¿Qué está pasando en el archivo? Él sigue. ¿Cuál es la variable de control con la que estoy haciendo separación de texto? Es esta, ¿verdad? La variable es esta. Entonces, de esa manera, miren, puedo controlar. Otra vez acá, he dejado de hacer por lo menos usar el file. Vean que no es indispensable, pero para que un programa tenga más orden, ¿verdad? Sería lo correcto. Antes de leerlo, asegurarme que está. Sería interesante que sería el caso si este archivo no existiera, con ese mensaje me mandaría. Entonces, repasemos. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la línea 20? Que es lo que le llamo yo lectura avanzada. ¿Qué estoy haciendo en la línea 20? O tal vez se ve mejor aquí. Estoy haciendo en la línea 20, bueno, que ahí tiene un error, debería ser menos 25. ¿Qué hago acá? Perdón, que no están viéndolo ahorita, solo voy a corregir esto. Es menos, es menos, es menos. Ajá, ¿qué estoy haciendo acá?
Jóvenes, ¿están ahí? Estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo en esta línea? ¿Qué es esta línea, la 15 acá? Creo que está llevando el cursor hasta el final del archivo y estando al final del archivo le dice que retroceda 25 caracteres. Correcto. Eso, ¿verdad? Pero es una cosa que a mí se me ocurrió para que en la línea, en la última línea, sí me aseguro que sea la última línea, me dé chance para colocarme en un lugar prudencial, ¿verdad? Que me dé chance. Y aquí, ¿qué fue lo que hice? Capturar la frase antes del igual, ¿verdad? Lo que hice fue capturar la frase antes del igual. Luego llevo el cursor hasta justo antes del igual para lo siguiente, capturarlo, ¿verdad? Lo siguiente, capturarlo en un entero. Fíjense que ese why no ocupa la llave, por eso que está en comentario. Pero sí ocupa esto, sí ocupa esto como una instrucción nula, porque el why debe tener cuerpo, ¿verdad? Una estructura repetitiva debe tener el cuerpo del bucle. Entonces, con ese punto y coma, como lo vimos en C, es con lo que señalo eso. Ok, bueno, ahí está lo que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Y la clase de hoy llegaba hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer mañana a las 6 de la tarde? A mí se me ocurre que mañana hagamos 2 ejercicios. Se los puedo adelantar, porque están muy, muy interesantes. Se los puedo adelantar. Fíjense que hubo un momento en el que yo, hace muchos años, fue en el 2011, yo tenía un teléfono Nokia que era de los primeros que ya se podía sacar la lista de contactos y me quería pasar a un BlackBerry. Entonces lo interesante era que la sintaxis con la que estaban la sintaxis con la que estaban los contactos en el Nokia era esta: nombre, 2 puntos, y el nombre, apellido. No sé por qué tenía este gran espacio, pero así estaba. Y la sintaxis con la que estaba en el BlackBerry era esta: nombre, apellido. Aquí habían 2 comas extra porque permitía colocarle género, porque él hacía que pusiera una carita, y también podría guardarle el correo. Estas cosas han cambiado y de hecho fue la última vez que me tocó hacerlo así, manual. A partir de ahí, pues ellos solitos hacían la conversión. Entonces yo hice un código con el que, en efecto, fue la manera como hice mi conversión, y después se volvió un problema. Era el Nokia 5330 al BlackBerry que siempre existió, ¿verdad? No sé si hubo alguna edición de lujo, pero el que llegó al país allá en el 2011. Y el otro código que me gustaría que viéramos fue uno que hicimos el año pasado. Si tengo columnas, por ejemplo, tengo los días y la cantidad de contagiados del COVID. Alguien va llevando esa estadística. ¿Cómo hacer un programa para leer esos datos y calcular el promedio, buscar el día, el mayor contagio? Esas son las bases de datos. Esa información que está en un lado, alguien la extrae, pero está guardada de esta forma. Entonces mañana lo que haríamos es ver estos 2 códigos. Yo les pido, ya que vamos a tener esa clase adicional, a que ustedes puedan leerse los ejemplos que hemos hecho ahora, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Todos estos códigos, jóvenes, están en el material que les sugerí. Todos estos códigos están en el material que les sugerí. Yo creo que voy a dejar de estarles dando ya códigos y quiero que los digiten ustedes, ¿verdad? Todos esos códigos están aquí, ¿ve?
ejemplo, lo que hemos visto hoy es esto, entradas y salidas en archivos. Pues todos los códigos, todos están acá. Está lo del párrafo. Ok, en la presentación ya no incluí, mire, pero sí había hecho, aquí hay un ejemplo donde los uso todos. Uso el good, el OF, el file. Solo el bad no lo uso porque es que es un poco, no sé cuál fue la idea del programador. El bad es lo opuesto al good, ¿verdad? Pero bueno. Y aquí está todo lo del SIG. Aquí está el ejemplo ese, ¿verdad? De que imprime en una sola pantalla. Y ya. Entonces, quiero que lean este material. Mañana vamos a hacer 2 ejercicios que prácticamente van a ser nuestro preámbulo al examen. ¿Cómo pienso que puede ser la siguiente semana? Podemos tener una clase el lunes, una pequeña discusión el miércoles y podemos hacer el examen el jueves. Podría ser de 6 a 9 de la noche, ¿verdad? Para cerrar este ciclo de usar el jueves para ponernos al día. Pero si no, díganme ustedes cuándo lo podemos hacer. De la mañana, de 6 a 12. Mañana tenemos clase a las 6 de la tarde y el examen lo podemos hacer de mañana en 8 días. O el viernes. Pero no quiero que me aparezcan ahí que alguien les programó un examen. Quiero que sí, eso le iba a decir. Ese jueves está programado una evaluación de matemáticas 4. Ok, el viernes entonces. De 10 de la mañana a 12 del mediodía está la de matemáticas. Va, el viernes, el sábado durante la mañana. La idea es que lo hagamos esta semana. No podemos pasarnos de esta semana para ponernos al día con el ciclo. Y no vamos a prisa, simplemente estamos dando estas horas adicionales, ¿verdad? Podría ser el sábado por la mañana. El sábado por la tarde, ahí como ustedes quieran. El viernes. Sí, creería que el sábado sería un buen día. Entonces, ¿qué? ¿Lo hacemos el sábado a las 8? ¿El sábado a las 10? Ahorita hay conectados, miren, 52. Está la mayoría. Entonces lo que digamos ahorita es lo que se queda. Yo prefiero consultarles, ¿verdad? El sábado 28, ingeniero. Sí, en 10 días. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, de 1 a 5. A las 10. Ok. Entonces, ¿alguien no puede? Yo trabajo, pero si lo voy a dejar para ese día, voy a pedir el día completo, ingeniero. Ok, entonces lo dejamos para el sábado 28 a las 10 de la mañana. Yo también lo voy a escribir y se lo voy a mandar también al grupo. Más temprano, ingeniero, como a las 8. Más temprano. Yo le decía también que fuera más temprano. Ajá, a las 8. Sí, a las 8. ¿Y les parece que lo hagamos de una vez durante la mañana? Sí, a las 8. Sí, está bien, a las 8. Vale, entonces sábado 28 de agosto a las 8 a.m. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana a las 6. Solo que me falta aquí mostrarles algo. Sigo compartiendo la pantalla completa, ¿verdad? Sí, ingeniero. Vale, miren. Ya actualicé las fechas de las primeras 3 actividades. Van a salir un poco apretaditas porque estamos en ese afán de ponernos al día. La evaluación 1 simplemente es hacer una función sobrecargada y con valor por defecto. Si leen el enunciado, hasta lo hicimos ya, hasta se los dejé ya una vez para que lo hicieran en su casa y que hasta me lo mostraran. Luego, una traspuesta usando new y delete, que también los mostré el código, pero ahí le falta algunas cosas. Esta tarea es para el 22. Las 2 cosas las vimos ya. Y esto hasta se los dejé y les mostré cómo lo había hecho yo y un compañero de ustedes lo mostró. Eso solo es de que lo pasen en orden, que cumplan estos criterios que van en negrilla. Para este domingo.
Para el siguiente domingo, ni siquiera la pueden ver ustedes, pero para el siguiente domingo es todo lo que vimos hoy. Quiero que le apliquen un ancho, precisión, un relleno, todo, ¿verdad? A un código. Y quiero que lo hagan con, bueno, yo no sé si he hecho varias claves, fíjense, creo que esto lo he hecho con varias claves. Así, mire, debe ser un solo código con banderas y otro solo con manipuladores. Luego escribir un código que genere lo mismo anterior, pero solo con Iomanic. Pues sí, este ejercicio quiero que se visualice tal como se ve acá. De hecho, algunas cosas ya las hicimos en clase, miren, porque es el mismo este ejemplo. Pero quiero que lo hagan un CPP solo con banderas, otro CPP solo con manipuladores, y debe verse en pantalla lo mismo, y otro CPP Iomanic. Jóvenes, háganlo, ¿verdad? Si ya alguien lo tiene, o si alguien lo hizo ya, que la lleve en segundo, pero no se quiten la oportunidad de aprender esto, porque en el examen va a salir. ¿Para cuándo es esto? Para el 5. Y por último, la tercera evaluación es para el 12. Básicamente, a partir del 22, 5, bueno, ahí quizás no me percaté, pero ahí nos vamos seguidito, ya luego van a quedar cada 15 días, pero aquí van a ir seguidito. ¿Qué va a ser la actividad 3? Creo que esa sí no la hemos visto. La 3, miren, va a ser... la 3 va a ser hacerse un programita bonito pensando en que se le ayude a los niños a aprender a multiplicar. Es un ejemplo que es un problema que está planteado en Deitel y que son 3 ejercicios, ¿verdad? ¿Qué otra cosa quiero que aprovechen de hacer mientras están en esta asignatura? Vayan leyendo el libro de Deitel. Aquí, no lo he colocado acá, ¿verdad? Pero váyanse leyendo Deitel, ¿verdad? Este libro está acá. Como el libro es de C y C++, solo es de C++. Como el libro es de C++, él asume que no saben de programación, pero miren, aquí se vienen los temas que vamos a leer después, ¿verdad? Pero he perdido algo que el año pasado se los envié, he perdido algo que el año pasado lo compartí. Por ejemplo, aquí está, el capítulo 4 y 6 es básicamente el repaso que estamos haciendo. En el capítulo 6 están lo de las funciones. El capítulo 3, mire, es el tema que viene, programación orientada a objetos. El capítulo 12 es herencia. Pues sí, este archivo creo que no lo he compartido este año. Se los voy a compartir, oigan, porque aquí está un poco la guía de las cosas que pueden leer de Deitel. Los problemas, algunos problemas los saco de acá, ¿verdad? Porque son enunciados muy, muy bien elaborados. Entonces aquí les da la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de recursividad muy bonito, que ahí está detallado. Entonces esto es lo que quiero que vayan ustedes pues leyendo, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces, dice Joel, si ya están los grupos. Mira, ustedes vienen de intro. Yo no sé por qué el problema de Jorge dice 22, pero no sé qué está preguntando. La primera evaluación, la 1, ya es para el 22. No sé por qué están preguntando lo del grupo si ustedes vienen de intro, pero si no tienen grupo, escríbanselo al instructor. Ahí en el grupo de PEL, ahí pueden verlo. Jorge, este es el problema que el sábado lo armaría. Pues este es el problema. Dijeron que, ok, entonces, tranquilos, ¿verdad?
Si entonces están pensando en que lo del 22, yo lo puedo mover para el 29, no tengo problema. Pero les va a quedar algo para el 29, para el 5 y para el 12. De hecho, es la razón por la que estaba desfasando eso, porque están los grupos armados. Yo no tengo problema, ya se vieron que están bien sencillos lo que hay que hacer. ¿Quieren que lo mueva para el 29? Yo lo puedo hacer. Al principio siempre hay forma de ser flexible. Luego ya el ciclo se acaba, ¿verdad? Va, entonces denlo por hecho. Lo voy a mover para el 29 para que terminen de armar los grupos. Pero van a tener una actividad para el 29, para el 5 y para el 12. Y ya luego van a ir semana de por medio. Pues creo que sí, que ya había visualizado eso. Pues no hay problema. Bueno, si no hay más, nos vemos mañana, jóvenes. Que tengan un buen día.